Buenos días, pues vamos a iniciar con este momento de encuentro donde nos alegramos por la presencia del padre Felipe Herrera, que nos va a compartir su experiencia en cuanto a lo que tiene que ver la comunicación como un ambiente personal en el cual él se ha desarrollado como profesional, pero ahora particularmente también en el servicio que él está prestando a la iglesia, concretamente pues desde el Vaticano. Por eso nos congratula su presencia entre nosotros y de igual manera tiene como finalidad pues ser un estímulo para que cada uno de nosotros presentes en este compartir podamos externar quizás nuestras inquietudes, compartir también pues algunas ideas de cómo podemos crecer en este mejorar, ¿no? En cómo comunicar, cómo hacer presencia en los ambientes digitales y particularmente también darles ese lugar tan especial que tienen. Yo quisiera iniciar ahorita como una especie de invitación, de motivación en cuanto a este documento que como informe de síntesis nos han regalado en esta primera sesión del sínodo. Se hace en uno de sus numerales, ¿verdad? Que tiene que ver precisamente con estos ambientes digitales y sobre todo también con este contexto en el cual nosotros podemos decir, nos vemos beneficiados en medio de lo que han sido las pruebas, las dificultades, los retos, el hecho de decir en esta época post pandemia, pues hay enseñanzas que nos han quedado, hay muchos regalos que nosotros hemos recibido también y uno de esos se da precisamente en este crecimiento, en la conciencia de la importancia que tiene lo digital, ¿verdad?, para nuestra iglesia. Concretamente, en el número 17 de este informe de síntesis, nos habla de misioneros en el ambiente digital y yo me permito aquí dar lectura a uno de sus numerales, que es bueno, en el 17, el inciso J, que nos dice, la pandemia del COVID-19 estimuló la creatividad pastoral online, contribuyendo a reducir los efectos de la experiencia del aislamiento, vivida particularmente por miembros vulnerables de las comunidades. También las instituciones educativas católicas utilizaron eficazmente las plataformas online para continuar ofreciendo formación y catequesis durante el periodo de confinamiento. Es bueno, y aquí es donde yo quisiera pusiéramos una especial atención, ¿verdad? Que evaluemos qué nos ha enseñado esta experiencia y cuáles pueden ser los beneficios permanentes para la misión de la iglesia en el ambiente digital. Constantemente hemos de preguntarnos cómo utilizamos nosotros todos los recursos que, pues como don de Dios, también tenemos en nuestro tiempo para llevar la buena nueva. El padre Felipe Herrera Espaliat, que es quien nos dirige esta mañana, este compartir su propia experiencia, esta motivación para adentrarnos cada vez más en el ambiente digital, pues es una persona cualificada. Me permito leer pues eh, algunas líneas de lo que es su currículum. Es un currículum muy extenso. Sin embargo, pues yo aquí únicamente hago referencia pues a algunos de los muchos logros, vamos a decirlo así, que él ha alcanzado. El padre Felipe Herrera es del 2018 al 2021 oficial del Dicasterio para la Comunicación de la Santa Sede, editor general del portal web Vatican News, reportero y cronista en castellano de las ceremonias oficiales del Papa Francisco. Recuerdo con agrado cuando fue la bendición Urbi et Orbi, cuando aquella extraordinaria, ¿no? Con motivo de la pandemia, pues al encender el televisor, muchos nos conectamos, pues la traducción al español la estaba dirigiendo precisamente el padre Felipe. 2017-2018, director nacional de comunicaciones de la visita apostólica del Papa Francisco a Chile. 2016-2018, director de la Revista Católica de Chile. También entre 2007 y 2009, reportero y comentarista de asuntos internacionales en noticiarios y otros programas del canal, con encargos periodísticos en Chile y el extranjero. Reportero especializado en temas de asuntos de desarrollo social y de iglesia, esto en el canal 13, pues de este país, de Chile.
También pues ha recibido diferentes becas, premios, cursos, por ejemplo, la beca del gobierno de Francia para el estudio de francés durante el verano en París, algunos otros estudios que ha alcanzado, por ejemplo, la beca de Dignitatis Humanae del Acton Institute en Estados Unidos, también algunos otros estudios que ha realizado, por ejemplo, la beca también de la Universidad de las Naciones Unidas para 2 diplomas en Tokio, entre tantos otros. Ahorita pues me disculpo con el padre Felipe para no quitar o no robar un poco de tiempo de su ponencia, pero estas son de las principales, ¿verdad? Cosas que se suman a su currículum. Ahorita concretamente también pues es doctorando por la Pontificia Universidad de la Santa Cruz en Roma, Italia. De todos modos, a lo largo de esta ponencia, de compartir su experiencia, podremos conocer también un poco más acerca pues de lo que es todo este trabajo que él realiza para bien de nuestra iglesia y también pues en diversos ambientes de comunicación. Bienvenido, Padre Felipe, un gusto que hayas aceptado nuestra invitación, un gusto que quieras compartir con nosotros. Muchas gracias, padre. Un saludo cordial para todos. Eh, la lectura del currículum obviamente me da un poco de pena, pero digo que nada de eso se puede hacer sin la gracia de Dios, así que la gloria a Él, porque en verdad lo que me ha tocado hacer en la vida y las oportunidades que he tenido son méritos del Señor, que me dio también una pasión por comunicar. Eh, los quiero invitar, además de agradecer esta invitación a estar con ustedes, a que pensemos que la comunicación es un acto humano. También los animales se comunican, incluso dicen que las plantas entre ellas, pero la comunicación humana tiene la particularidad del habla. Tenemos lenguaje particular que nos permite expresar, ¿cierto?, ideas, sentimientos, situaciones, describir lo que está pasando. Y eso es connatural a nosotros, no es algo añadido al ser humano. Y por lo tanto, nuestra misión evangelizadora comprende eso porque comprende lo humano. Y yo siempre que doy la batalla por una mayor legitimización de la comunicación en el quehacer de la iglesia, les recuerdo, especialmente cuando me toca estar con los padres obispos, que el mandato de Jesús es vayan y anuncien el evangelio a todos los pueblos, ¿cierto? Entonces siempre se hacen estudios, se profundiza en temas teológicos, en temas de derecho canónico, en temas de moral, en temas de Biblia, excelente, lo necesitamos mucho, pero pocas veces nos damos el tiempo y el espacio para poder discernir y poder estudiar la comunicación. Y yo creo que la comunicación no es algo que se improvisa porque basta decir cosas, sino que la comunicación es algo que tenemos que conocer como una disciplina. De hecho, tantas veces se piensa que comunicar es simplemente yo digo algo. Y hoy en día, en medio de una marea, de un tsunami aplastante de mensajes cotidianos, al día podemos ser impactados entre 3.000 y 5.000 mensajes diversos, publicitarios, de marketing, en un libro, en la calle, lo que nos dijeron por el teléfono, lo que escuchamos. En medio de ese mar de ultracomunicación, tenemos que hacer relevante el Evangelio. Y si pensamos que basta decir, vamos a hacer uno más de esos 5.000 mensajes que alguien ha recibido al día, y tal vez no relevante. Por eso necesitamos formarnos. También dicen, basta comunicar, basta decir. Con mucho respeto, cuando yo le digo, especialmente a los padres obispos, no basta decir, porque muchas veces ustedes han dicho algo y media hora después tiene que salir la sala de prensa o su encargado de prensa, normalmente no usted, a explicar lo que quiso decir. Por lo tanto, ¿por qué no se pensó antes de decir lo que hay que decir? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Qué palabras voy a utilizar? ¿En qué lugar voy a decirlo? ¿Cuál va a ser el fondo que tengo al momento de decirlo? Etcétera. Todo eso comunica y por eso nosotros en la iglesia necesitamos formarnos para la comunicación. Hoy en día pareciera que la comunicación es muy fácil, basta, ¿cierto?, tomar el teléfono, yo escribo algo, ya comuniqué. Y es un posteo más en Facebook, en X, no sé, en Instagram, y quedó ahí. Llegué con el mensaje y finalmente a los que llegué con ese mensaje les dije lo que tenía que decirles. ¿Entendieron ellos o lo dije pensando en mi modo de pensar y no en el de ellos?
La comunicación exige que captemos que es un proceso permanentemente dialógico y no unidireccional. Y eso en las redes ha quedado en evidencia, porque está la posibilidad de responder. Y al ser dialógica la comunicación, que no solamente un mensaje que mando en una dirección, sino que también espero la respuesta, sobre todo tenemos que pensar que antes de emitir un mensaje, tenemos que ser muy conscientes de conocer a la persona a la que se lo vamos a emitir, para que esa persona lo entienda y lo decodifique. Tantas veces vemos documentos de la iglesia, por ejemplo. Hoy en día hay más conciencia de que no se debe hacer así, o si no, tal vez homilías que hacemos a veces los sacerdotes, ¿cierto? O comunicados de prensa que emanan de salas de comunicaciones de alguna diócesis, de alguna congregación religiosa, de alguna institución, con un lenguaje impresionante. A tenor del canon 1348, párrafo 3, viendo lo considerado según el último registro canónico, se ha determinado que el presbítero XX sea puesto en este cargo. ¿Qué significa todo eso del canon, cierto? A tenor del canon, tanto del Código de Derecho Canónico, que a veces lo ponen como C y C, con unas siglas, con un lenguaje increíble. El otro día yo hablaba, les estoy contando de experiencias, con un periodista acá, le tuve que decir, ojo con lo que tú escribes, porque tú eres católico, pero no estás escribiendo para católicos. Y él estaba escribiendo acerca de la diferencia entre anglicanos y católicos. Y él puso en su texto escrito, entre otras diferencias, está que a diferencia, digamos, distintamente de los anglicanos, los católicos creemos en la presencia real. Y siguió escribiendo. Y yo le dije, yo le escribí, disculpa, ¿la presencia real de qué? Si alguien lee que no es católico, o sea, o que no es un católico no muy formado, ¿la presencia real de qué? Le dije yo. Si yo voy a preguntarle eso, le hago leer esto que tú acabas de escribir a una persona que no entiende del mundo cristiano, me dijo, pero de la presencia real de Cristo en la Eucaristía, obvio. ¿Obvio? Eso es solamente un ejemplo de que cuando escribimos muchas veces no tenemos el lenguaje del otro. Y si nosotros queremos comunicar verdaderamente, tenemos que ponernos primero en el lugar del otro y ver cuáles son sus categorías de lenguaje para escribirle. Y muchas veces en nuestra sociedad, incluso en nuestra misma iglesia, nosotros que tenemos que comunicar, tenemos un conocimiento bastante más grande que debemos traducirlo, no rebajarlo, traducirlo en un modo en que los demás puedan entenderlo. Hay muchos que sostienen que el periodismo debería ser siempre escribirle a gente que tiene 12 años para que la gente entienda. Yo no creo eso. Yo creo más bien en una traducción permanentemente dinámica de los conceptos para la que la persona que está escuchando, que está leyendo, que está viendo, pueda comprender lo que se dice. No tratarla como una persona que tiene una capacidad intelectual reducida o no desarrollada, sino somos nosotros los que tenemos que entender que el mensaje es para ser comprendido y no para que yo lo comprenda. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con el lenguaje y con las categorías que utilizamos al momento de emitir estos mensajes. Pero en esta totalidad de la comunicación, donde este proceso dialógico que considera la escucha del otro y el conocimiento del otro al cual les estamos dirigiendo, hoy en día tiene grandes desafíos, especialmente desde que se abrieron, ¿cierto?, todas las redes sociales y esto que se ha llamado el continente digital. Que es muy importante y que de hecho existe y es en el que vamos a entrar ahora a conversar. Sin embargo, yo quiero ser muy claro desde el principio que lo que voy a decir respecto de eso no agota el quehacer de la iglesia y no agota el quehacer de las organizaciones de comunicación, de los órganos de comunicación dentro de nuestra comunidad eclesial. Las redes y lo digital son un modo hoy día preponderante, pero hay muchas otras maneras no digitales de llegar a la gente. Por ejemplo, el aviso de la misa el domingo al final de la Eucaristía, que tenemos ahí presente a lo mejor 100, 200, 300 personas a las cuales les podemos hacer llegar un mensaje muy concreto y no necesariamente de modo digital. ¿Para qué decir también nuestro testimonio de vida, que es la principal fuente de comunicación del Evangelio? Pero veamos este continente digital que en un primer momento se había visto solo como un mecanismo, solo como un instrumento de comunicación. Y sin embargo, hoy en día
parafraseando, ¿cierto? Al Nuevo Testamento podemos decir, en el continente digital somos, nos movemos y existimos, porque es allí donde transcurre mucho del debate público, muchas informaciones transitan por ese ámbito que ya ha devenido casi existencial. Antiguamente alguien puede decir, ¿leíste en el diario eso? Después alguien puede decir, ¿leíste en el diario digital? De cualquier nombre, ¿cierto? Aquello hoy en día es, ¿viste en Twitter? Que ya no se llama Twitter, ¿viste en las redes? ¿Te llegó esto? Ah, sí, ya me llegó. Y estamos bombardeados por todas partes de esta permanente y abrumante, diría yo, circulación de informaciones que además cada día nos damos cuenta que no tienen una calidad necesariamente de buena y verdadera. Y eso también es un gran desafío. Pero habitamos este continente digital y como cristianos estamos llamados a que nuestro vivir en este continente digital, cuando estamos en él, sea como cristianos y que no seamos cristianos fuera del continente digital y cristianos y no cristianos dentro. Porque el continente digital no lo habitamos solo como un mecanismo de comunicación, que también lo es, sino que con nuestra presencia. Y si lo vamos a habitar como cristianos, en primer lugar, tenemos que habitarlos como promotores de la verdad, como artesanos de paz y como buscadores de comunión. ¿Por qué les digo esto? Porque a ustedes también se habrán dado cuenta, pero a mí la experiencia desde acá, desde Roma, que me permite seguir redes por todo el mundo, algo que a lo mejor también pudiesen hacer ustedes desde México, pero a mí yo obligadamente estoy siguiendo lo que pasa en todo el mundo y redes sociales de las distintas latitudes de nuestro planeta. Y vemos, y no les estoy hablando en este momento de organizaciones, de diócesis, de la funcionalidad de las redes como un canal de comunicación, sino individuos, personas que se reconocen como cristianos, como católicos. Lo primero es que, como todos, caen en la trampa de la mentira, que tal vez no han inventado ellos, pero que la han compartido rápidamente. Y así no son servidores de la verdad. Las fake news, llamadas los bulos, las noticias que son falsas, normalmente están creadas para exacerbar los sentimientos y por lo tanto empujar a que la gente las comparta, ya sea por rabia o por impacto, normalmente por sentimientos negativos. Y por lo tanto, si yo recibo una noticia que me impacta, me genera rabia, me genera angustia o me genera, digamos, una conmoción, normalmente la tendencia que han mostrado los estudios internacionales es que se comparte incluso sin haberla leído. Me quedé con el titular y la compartí en mis redes. Y la cantidad de noticias falsas que están siendo compartidas permanentemente son enormes. Y no me refiero a noticias de iglesia, me refiero, por ejemplo, en este momento que asistimos a, digamos, con una tristeza enorme a esta guerra que se ha desencadenado en Tierra Santa. La cantidad de noticias falsas que circulan de un lado y del otro son enormes y circulan más porque hay gente que las está compartiendo. Nos hemos dado el tiempo para corroborar que lo que estamos compartiendo es verdadero, para saber si las cifras que se están dando allí son reales, de a dónde viene esa noticia, cuál es el origen, cuál es el medio, cuál es la fuente noticiosa. Y eso nos puede pasar con muchas cosas, incluso en temas eclesiales. Ahora que también como iglesia, que somos parte de la sociedad, asistimos al fenómeno de la polarización, en este caso entre progresistas y tradicionalistas. Lo vemos fuertemente en la iglesia en Estados Unidos, fuertemente en la iglesia en Francia y fuertemente en la iglesia en España. Grupos, muchos de ellos de condición cátara. ¿Ven? Estoy usando un lenguaje complejo, más que de cátara, que era una herejía de los primeros siglos, son los puritanos, los puristas, los que dicen, yo soy el que respeta 100% el Evangelio y yo soy el que vive 100% el Evangelio. Y le estoy hablando de sacerdotes, religiosas, religiosos, laicos, sobre todo que se autoatribuyen ser católico como yo. Y desde ese punto de vista están juzgando a todo el mundo. Y por otro lado, otros que se arrogan representativamente a la iglesia, yo soy verdaderamente católico porque Jesús hubiese hecho esto, Jesús hubiese dicho esto otro, ¿cierto? Y tanto progresismo que hay por otro lado y que prácticamente al fin y al cabo no quieren considerar a la iglesia jerárquica porque
porque en el fondo la iglesia jerárquica está detenida por un tema político, pero todos en realidad quisieran aprobar y hacer un progresismo desenfrenado. El Papa Francisco, que ha dado muchos pasos adelante, escuchando y discerniendo lo que pasa en el mundo, tantos progresistas extremos digamos, lo usan, y también en las redes, y ponen en su boca memes, ¿cierto?, de cosas que ha dicho el Papa que jamás ha dicho. ¿Y cuántas veces tal vez esas cosas han sido compartidas? Le voy a hacer una infidencia. Mi papá, yo quiero mucho a mi papá, y mi papá es bautizado. No tiene más sacramento, o sea, no es un hombre que ha ido durante su vida a la iglesia, ahora va más porque tiene al hijo cura, pero... y mi papá muchas veces a la semana me manda, como para decirme, mira que estoy cerca de Dios, me manda eh, oraciones, o me manda memes, o me manda reflexiones del Papa Francisco, que jamás ha dicho, que el Papa Francisco jamás ha dicho. Entonces yo a mi papá algunas veces le digo, muchas gracias papá, sabiendo que no lo ha dicho el Papa Francisco, ¿cierto? Y otras veces le digo, papá, no sigas compartiendo eso porque eso no es así. Pero mi papá ya lo ha recibido de 3 o 4 personas que compartieron y que no son fieles a la verdad. Y no le digo que sean personas maquiavélicas, malas, que dicen cómo vamos a hacer mentira. Están colaborando irracionalmente a una cultura de la no verdad. Y eso es habitar irresponsablemente el ambiente digital, el continente digital. Otra, vivimos en un mundo polarizado, pero además con una polarización agresiva, donde los polos se identifican recíprocamente como enemigos. Lamentablemente esto también a nivel eclesial. Como les decía, los ultratradicionalistas, los ultraprogresistas, y entonces se atacan. Y yo creo que ustedes también han visto de repente discusiones, a lo mejor, yo las veo con una tristeza espantosa, de sacerdotes entre ellos, descalificándose de la peor forma. Laicos también, o laicos a sacerdotes, religiosas a laicos, tú no te metes, y de repente con un lenguaje destructivo, y mientras nosotros que estamos llamados, ¿cierto? Bienaventurados los que trabajan por la paz, ¿cierto? Porque de ellos es el reino. Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Rezamos para que haya paz en Israel, rezamos para que haya paz en Palestina, en Ucrania, pero a nivel del continente digital, que si bien es virtual, no es por ello menos real, pareciera que contribuimos eh, a una agresión y a incrementar la confrontación. No, padre, yo nunca he escrito nada, ya, pero ¿ha reposteado alguna de esas cosas? Porque una vez se puede estar, no es el uno el que los escribe, pero es el que los está compartiendo. Ojo, somos artesanos de paz, y al contrario, si nos vamos a involucrar en una de esas conversaciones, no les digo que haya que ser buenista, no les digo que haya que ser ingenuos, ay, no importa, hay una discusión terrible, no importa, hagamos un instante de oración y recemos, y pongo un meme de una Ave María. ¿Cierto? No se trata de eso. Se trata de que si vamos a entrar en una de esas conversaciones, entremos con argumentos, pero que puedan promover la paz. Y en tercer lugar, diría yo, también como cristianos que vamos a habitar el continente digital, tenemos que ser buscadores de comunión, especialmente en la línea del ecumenismo. Se arman algunas discusiones entre católicos y protestantes y bautistas y personas que somos todos bautizados. Y creo que es una ocasión muy propicia la red para que podamos encontrar más las similitudes de los hijos de Dios en Cristo que las diferencias. Y por lo tanto, no podemos no responder a ese deseo de Jesús, como dice en el Evangelio de San Juan: Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Entonces, las tres actitudes, diría yo, primordiales como cristianos es ser servidores de la verdad, artesanos de paz y buscadores de comunión. Ahora, veamos que ustedes, muchos de ustedes en este ámbito digital, están participando y están colaborando con la iglesia como encargados a lo mejor de la oficina de comunicaciones de la diócesis, o de una organización eclesial, o de la parroquia. Yo soy el encargado de comunicación de la parroquia. Yo soy el encargado de comunicación de esta escuela. Muy bien, yo creo que un consejo práctico que tenemos que ver como de entrada es captar que cuando ustedes hablan a nombre de una institución, ya sea la parroquia, la diócesis, la escuela, no son ustedes los que hablan, es la institución. Y por ende, lo que ustedes piensen, creen, opinan,
es importante para ustedes, pero no lo pueden poner en nombre de la institución a la que están representando. Por el contrario, ustedes cuando quieran expresar sus opiniones, tengan su cuenta propia de Twitter, tengan su cuenta propia en Facebook, cuenta propia en Instagram, en Snapchat, en lo que quieran, pero diferencien esos ámbitos. Muchas veces he visto con tristeza que hay parroquias que adquieren o toman posiciones en un debate. Y uno dice, ¿esta es la parroquia? ¿Quién es el párroco? ¿Es un grupo de la parroquia? Ya, a veces es porque la persona que maneja las dos cuentas no se dio, no captó que no había cambiado las cuentas y posteó algo irresponsablemente. Lo puede arreglar, lo puede borrar. Ojo, pero siempre borrar un posteo es muy complejo, porque es como diciendo, me retracté. Pero las cuentas institucionales son de la institución, no son personales. Las cuentas personales son de cada uno. Aún así, si usted es la persona que maneja una cuenta de una parroquia, manéjese con coherencia también en su cuenta personal. Sea coherente con su fe. Si usted está gestionando las comunicaciones de una organización como es la iglesia, yo le recomiendo que lo haga siempre convencido de que está alineado con el pensamiento de la iglesia, porque si no eso le va a afectar mucho. No estoy con esto diciéndole a nadie váyase de la iglesia ni mucho menos, la iglesia es casa de todos, es una invitación, es una madre que nos quiere a todos, pero puede generar mucha tensión cuando uno tiene que comunicar a lo mejor algo con lo cual no está de acuerdo. Ojo con eso. Puede pasar. Tenemos que hacer el ejercicio interno de separar las aguas y decir, yo en cuanto a administrador de esta red, administrador de la comunicación, voy a decir lo que tiene que decir la entidad. Yo tengo mi opinión y la podría decir de otro modo. Pero en ese caso yo no voy a dejar que mi propia situación personal, mis prejuicios, que mi visión sobre algo altere la comunicación de la iglesia. Finalmente, para cerrar esta parte y entrar en la conversación, que vamos a seguir profundizando, tener redes, tener blogs, tener sitios web, pero también tener instrumentos no digitales, va a depender siempre del público al que nos queramos dirigir. Creo que todos como comunicadores, lo primero que tenemos que identificar es saber a quién nos dirigimos. Puede que, ahí me ha pasado más de alguna vez, padre, estamos empezando las comunicaciones de la parroquia, ya hicimos una cuenta de Twitter, una cuenta de Instagram, una cuenta de Facebook, una cuenta de todo. Ya, pero su parroquia, ¿qué tipo de gente tiene? Bueno, no sé cuál es el perfil de la gente, pero bueno, ya tenemos todo. Mire, usted lo que está haciendo es gastar recursos y gastar tiempo. Vaya y averigüe en su parroquia, a la que usted está con tanto entusiasmo, quién es el público mayoritario al que se quiere dirigir. Después vuelven, padre, ¿sabe que son casi todos adultos y adultos mayores? Dice, bueno, ¿le sirve en ese caso Instagram? ¿Le sirve Twitter? Tal vez para los adultos le va a servir más Facebook todavía en este momento, pero lo otro no pierde el tiempo haciendo esos posteos. Cuando se tenga que abrir a otro público, hágalo. Y a lo mejor para los adultos mayores va a ser mucho más eficaz una hoja impresa muy bonita y distribuida en las misas en que ellos vayan. No es que, padre, la vamos a distribuir en la misa de 8 de la noche los domingos. Ya, y esa gente va a esa... No, ellos van en la mañana. Esas mínimas cosas que parecen un poco ridículas, como se las estoy planteando yo, son muy importantes porque es esencial que conozcamos el público. Es esencial que tengamos claro el mensaje que se quiere dar y claro el público. Si lo que queremos es dar informaciones sobre las actividades de la parroquia, podemos hacer un elenco de datos que queremos compartir y después ver a quienes queremos que lo reciban. Y esos mismos datos, eso es lo entretenido que tiene lo digital, lo podemos impostar, como se dice, programar, compartir en distintas plataformas, usando los mismos datos, haciendo un copy-paste y dando, ¿cierto? Creando una imagen tal vez más moderna para los jóvenes, impresa para los más adultos, poner un cartel con esos mismos datos a la entrada de la iglesia, los días que vaya a ir gente, no tal vez en un día de semana. Así vamos, ¿cierto? Entendiendo que el conocimiento de nuestro público, a quienes nos dirigimos, va a determinar el lenguaje que usemos,
el modo en que presentemos el mensaje y el canal por el cual queramos llegar. De lo contrario, vamos a estar perdiendo tiempo y vamos a estar perdiendo recursos. Es como una enfermedad. Cuando se tiene un buen diagnóstico preciso, se puede atacar esa enfermedad directamente. No necesito poner antibióticos de amplio espectro o darle tantas terapias distintas para ver si con alguna le apunto a esa enfermedad que tal vez tiene. Si yo sé que la persona lo que tiene es un problema al hígado, pero que se manifiesta en la piel, que se manifiesta en los ojos, que se manifiesta en la digestión, pero no le voy a dar temas para los ojos, la digestión y la piel. Voy a atacar la enfermedad del hígado concentrado. Y así se van a solucionar los otros problemas. En este caso es lo mismo, un diagnóstico de la situación, conociendo al público, conociendo, y eso implica qué tipo de gente es, en qué vive, cuáles son sus desafíos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus anhelos, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus horarios. Así vamos a saber a quién dirigirnos mejor. Y eso, como criterio, lo vamos aplicando en el distinto tipo de comunicación que queramos dar. Para cerrar entonces, hay un continente digital, lo habitamos, no necesariamente como un instrumento, sino que es un espacio donde ocurren cosas, donde nos informamos, donde sabemos lo que está pasando. Es también un continente digital y un ámbito que me impacta a mí en la vida. Por lo tanto, no es solamente una cosa virtual, tiene una fuerza que me llega. Lo uso como instrumento cuando lo necesito, pero mi presencia en él es como cristiano, como buscador de la verdad, como pacificador, como gestionador de paz, como artesano de paz y como buscador de comunión. Eso. Démosle paso al diálogo, porque me imagino que pueden haber surgido algunas preguntas y normalmente los mejores contenidos en este tipo de presentaciones es cuando hay diálogo con las personas participantes. Vamos, padre. Muy bien. Padre. Muchas gracias, Padre Felipe. Y creo yo que queda muy clara nuestra necesidad de formarnos, como pues iniciaste diciendo, y sobre todo, pues después de todas estas implicaciones que vemos nosotros, tiene esta realidad virtual en nuestra propia vida, en nuestra cultura. Esa necesidad de formarnos en la empatía, de crecer en qué es lo que es la vida del otro, cuáles son incluso sus categorías para poder llegar a ellos. Este triple consejo práctico, ¿no? De formarnos y sobre todo ser seguidores de la verdad, artesanos de la paz, buscadores de comunión. Gracias, Padre. Quisiera ahorita, bueno, hemos un poquito configurado esta reunión por cuestión de orden para que todo esté cerrado, pero si alguien ahorita quiere compartir alguna pregunta, puede levantar la mano y entonces nosotros le abrimos aquí el micrófono. Igual pueden ponerlo en el chat. Yo quisiera ahorita, como para abrir este espacio, Padre, pues hacer me gustaría que nos compartieras un poquito, a lo mejor te voy a tomar un poco de sorpresa. Dentro de tu experiencia, pues yo he seguido también un poco tu caminar. Has estado en diferentes, si por no decir en la mayoría de los eventos, ¿no? En los que se hace presente el Papa, en la Jornada Mundial de la Juventud, ahora recientemente en el Sínodo. Tú me compartías acerca de cuando fue este proceso de canonización, bueno, beatificación ahorita, de Carlo Acutis, que vamos a decirlo así, es un referente para nosotros también, porque ya es alguien que nació en este ambiente digital y que por eso posee como que el lenguaje de una manera natural. Y me compartías tú un poco con el postulador de la causa cuando tuviste la entrevista, que pues fueron diferentes experiencias vividas. Creo yo que esto también nos tiene que hacer pensar que no únicamente es la formación profesional, sino también siempre tener en cuenta lo espiritual. O sea, en ciertos momentos, a lo mejor lo espiritual en este ambiente, ¿verdad?, en el que nos vamos a desenvolver, se verá probado, pero también en ciertos momentos se verá fortalecido. ¿Qué te deja a ti, por ejemplo, este tipo de experiencia de comunicar, vamos a decirlo así, el evangelio, también como a un nivel personal? Yo creo que voy a partir por lo que dijiste, que la formación no necesariamente tiene que ser académica o práctica en cuanto a la comunicación. La comunicación, siendo esencial a la misión de la Iglesia, está muchas veces por la necesidad de conocer a las demás personas y su realidad, eh,
en contacto con las realidades más difíciles, en contacto con el dolor, en contacto con la frustración, en contacto con los que se sientan marginados de la iglesia, con los que sufren. Y por eso yo cuando les di las tres indicaciones eh, para habitar el continente digital, de ser fieles a la verdad, artesanos de paz y buscadores de comunión, no se los digo como algo, como una reflexión simplemente humanista, ¿cierto? Asocié a cada uno de ellos, tal vez con la primera no lo hice, pero lo pensé, un pasaje, o más de algún pasaje del Evangelio, fieles a la verdad, fieles a Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Si somos servidores de la verdad, tenemos que saber que esa verdad que buscamos es Jesús. Y si no lo hemos profundizado espiritualmente, nuestra adhesión a Él y nuestra adhesión a la iglesia nos va a importar tal vez menos. Da lo mismo, si total, esto que estoy compartiendo, que no estoy tan seguro si sea verdad, pero que me gustaría que fuera verdad, yo lo pienso igual, yo lo creo, yo lo siento. El que yo creo, yo siento, que es una cosa muy de nuestra cultura cotidiana, no es necesariamente la verdad, pero Jesucristo es la verdad. A Él amamos, a Él servimos. Después cuando decimos artesanos de la paz, les citaba, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos poseerán el reino. La paz es un deseo, fuimos creados para la paz y Cristo es nuestra paz, nos dice San Pablo en la carta a los Efesios. Él es nuestra paz. O sea, la paz, si la podemos representar o decir, la paz es la falta de guerra, no, no es la falta de guerra, o la paz es como que no haya conflictos, también, pero es muy reducida. ¿Qué es la paz? Cristo es la paz. Y nuestra unión con Cristo es la que nos lleva a buscar la paz. No el que me siento mal porque haya gente confrontándose, es porque quiero que Cristo esté presente. Y finalmente, buscadores de comunión, lo planteaba en la perspectiva del diálogo ecuménico. Hay una herida muy grande en el cuerpo de Cristo, que es la división entre los cristianos. Y en el Evangelio de Juan, cuando Jesús, en el capítulo 17, ora a su Padre por aquellos que seguirán la misión, les dice, Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Y eso es un desafío que ha estado permanentemente presente en nuestros corazones. Y por lo tanto, si yo siento que como cristiano debo responder y buscar saciar ese anhelo profundo de que haya comunión en la iglesia, por lo tanto, buscaré la comunión en la red y en mi presencia. Y una cosa que voy a señalar además que quiero decirles, eh, el ser cristianos en la red no significa postear solamente cosas de la parroquia o imágenes de santos o imágenes del Papa o contenido necesariamente católico, eclesial. Ser cristianos en la red es ser ciudadanos responsables. Ser cristianos en la red es precisamente ser estos promotores de paz. Ser cristianos en la red implica no entrar en las dinámicas del mundo. Es actuar como actuaría un cristiano en lo cotidiano. Y por lo tanto, nuestra identidad no se va a jugar necesariamente en la medida en que estemos posteando contenidos de evangelización explícita. Somos evangelizadores en la medida en que somos testigos de Cristo. Y como decía San Francisco de Asís, a Cristo se le testimonia también, y si fuera necesario, con palabras. Lo primero es la actitud. Y eso en lo cotidiano, en lo presencial y también online. La experiencia que me preguntabas tú, padre Emerson, de estar cerca del Papa, hablabas de Carlo Acutis, obviamente que es algo que nos desafía. Es siempre una, eh, una maravilla poder estar en tantos eventos que igualmente implican un desgaste mental. Yo he ido a la Jornada Mundial, participé, estuve en el Sínodo, pero siempre de modo tangencial, porque estamos cubriendo eso. Mi participación al menos y mi servicio es desde la información, lo que no me permite muchas veces estar en la misa de clausura o estar en la sesión del sínodo, o ya viste, cuando el Papa, bueno, ese día el de la bendición Urbi et Orbi, no había nadie en la plaza. Yo tuve el privilegio, y lo digo como una bendición, de poder ser la voz del Papa en español cuando él hizo esa oración. Pero todo eso se sostiene solamente en nuestra unión con Cristo, porque ustedes mismos habrán sido testigos de que alguien que quiere expresar una postura cristiana, y cuando digo cristiana digo humana,
No digo necesariamente con contenido explícito de la Sagrada Escritura, que tenemos que conocerla a fondo, o de la doctrina, que tenemos que conocerla profundamente, sino que plantear en la red que no es bueno linchar digitalmente a una persona, cancelarla, puede que como respuesta tengamos una cantidad enorme de haters que van a estar en contra de lo que nosotros pusimos. Y es en ese momento el que tenemos que estar unidos a Cristo y saber que esta misión en la red y nuestra presencia como cristianos es hasta dar la vida. Y Jesucristo dio la vida en la cruz. Y muchas veces esa presencia nuestra, que puede ser incómoda para algunos, en la cultura en que todo tiene que ser sí, sí, aplaudir a todo lo que vaya, ¿cierto? A lo que sea políticamente correcto, no nos corresponde, no nos corresponde. Nos corresponde en ese caso estar unidos a Cristo. Pero les reitero, la red no es el único lugar de existencia de la evangelización ni de la comunicación. Muy bien. Pues muchas gracias, Padre Felipe, por esta respuesta. Aquí el Padre Leonel de Parral levanta la mano, quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Buenos días, Leonel, bienvenido y aquí el Padre Felipe para responder. Ahí te puse para que actives tu audio. Yo tengo miedo porque el padre como que va manejando, no sé si va manejando o va sentado de copiloto. A ver si no choca. Hola Felipe, ¿ya me escuchan? Ya. ¿Me escuchan? Sí, sí, Ok, sí, sí. sí. Me hice al lado de la carretera precisamente como un conductor responsable para poder participar directamente. He venido escuchando toda la charla. Gracias Felipe, gracias Emerson. Mira, dos preguntas. Una muy práctica, hablando de la cuestión de cómo referirnos con propiedad a las cosas. Y la segunda un poco más profunda. La primera es, si antes se llamaba tweet al mensaje, ahora ¿cómo se llama? Post. El post de X. Sí. Ok, muy bien. Leo. Un Que es post de agradable. X. Yo encuentro que es terrible tener que decirlo así. Yo como que le sigo diciendo Twitter. Sí. El post del Papa, ya no es el tweet del Papa, sino el post del Papa. Ok. Exactamente. Bueno, la segunda, y se me hace más interesante e importante con tu experiencia, la relación tiempo-comunicación. Según el canal, tú lo mencionabas hace un momento, depende del canal, depende de la audiencia. Yo como encargado de comunicación me topo que a veces llego tarde a preparar la información para hacerla de una manera correcta y viene siendo correctiva más que incluso informativa. ¿Por qué? Porque hay muchos de buena voluntad que se dedican a tomarle la foto al accidentado y lo mandan. O lo que dijo el obispo, le tomaron la foto y tal, no se acaba la misa y ya andan posteando y circulando información. ¿Qué recomendación nos darías, dependiendo de los canales, estar atentos a los tiempos? ¿Qué vigencia tienen? ¿Cómo podemos llegar a tiempo en la información? Gracias, Felipe. Padre Leonel, gracias por tu pregunta. La información tiene la característica de que si no es oportuna, no sirve. Eso es lo primero, ¿cierto? En el caso extremo, si yo llego con una información sobre algo que se va a realizar, un evento, una misa, le informo a la gente el día después de que se va a realizar, es como una exageración. Pero obviamente hoy tenemos una vorágine informativa enorme y sabemos que la gente está posteando a través de sus redes permanentemente. A mí me pasó el último año que estuve en Chile, el 2017, que había una señora, pero yo no me había dado cuenta, que grababa todas las homilías mías el domingo. Y me empezaban a llegar comentarios de mis homilías y yo no me había dado ni cuenta. La señora las transmitía en vivo a través de Facebook. De cosas de que es así de rápido. Y por lo tanto, tienes mucha razón en lo que dices. Si tú eres la voz oficial, eso es un plus, porque una cosa es lo que la gente postee a través de las redes y otra cosa es la voz oficial. Pero la voz oficial que tiene que ser oportuna. Y en ese sentido, la comunicación, por eso yo decía, tiene que ser legitimada al interior de la iglesia. Y contar con gente que esté formada y con gente que esté disponible. Porque si yo llego 3 días después con lo que dijo el párroco, con lo que dijo el obispo, otros ya lo van a haber dicho antes de nosotros.
Y por lo tanto hacer un esfuerzo de tener un equipo de comunicaciones con gente formada. A veces eso es más caro, a veces eso es más costoso y implica más tiempo. Creo que yo en lo personal creo que una diócesis, arquidiócesis, debería tener un grupo y un equipo de profesionales al servicio de esto. Después, mucha gente hay en parroquias que tiene formación y que puede ayudar, y otros que son amateur, que son de colaboradores que no saben mucho de periodismo, de información, pero sí de la técnica, de las redes, y eso necesita una formación. Tal vez no tienen que convertirse en periodistas, pero creo que las organizaciones, las diócesis, las comunidades religiosas tienen que ofrecer cierta formación a las personas que están haciendo eso, explicarles qué es lo que es una noticia, que siempre tiene que responder al menos las 5 o 6 Ws, qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué, que eso es una cosa esencial del evangelio, perdón, del periodismo. Yo tengo la mezcla porque soy evangelio y periodismo al mismo tiempo, pero toda noticia, la cosa que uno aprende el día 1 en periodismo es que se escribe, toda noticia tiene que responder el qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué. ¿Qué pasó? ¿Quién estuvo involucrado? ¿Dónde fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Por qué se produjo esto? ¿Cierto? Me faltó una. ¿Qué, quién, cómo, cuándo y cuándo ocurrió? Ahora, padre, una sugerencia breve que puede ser útil para todos ustedes. Escriban la nota que van a difundir, escriban el comunicado, escriban el post de la parroquia antes del evento, porque ya saben más o menos cuándo se puede, ¿cierto? Entonces, el obispo llegó esta mañana o celebró esta mañana la misa de confirmaciones de los jóvenes que durante 2 años se prepararon con tales formadores. La Eucaristía se realizó en la capilla de no sé qué, asistieron tantas personas, dejan el espacio, ¿cierto? Y pueden dejar un espacio para 2 cosas importantes que haya dicho el obispo. Y así cuando termine la misa, lo que les va a quedar por rellenar es la cantidad de gente que hubo y las 2 cosas más importantes de la Eucaristía, de la prédica del obispo. Y si hubo algún otro gesto importante que no estaba considerado, se puede añadir en una última línea. Y salen con esa primera información. Después la pueden completar, después la pueden complementar. Pero cuando uno prepara las cosas antes, es mejor. Obviamente algunas veces no va a resultar, porque tal vez no llegó el obispo, porque el obispo tuvo un problema con el carro y tuvo que venir el obispo auxiliar, que bueno, pero esas cosas se cambian. Pero cuando uno prepara las cosas con antelación ya sabe y ya puede pedirle a alguien, mira, haz una foto una foto cercana, cuando el obispo tenga puesta la mano aquí al joven, porque esa nos va a servir después para mostrar cómo estaba confirmando a alguien. Todas esas cosas se pueden preparar en gran medida y después se completan en un primer momento y se complementan en un segundo momento si es necesario. Eso es un buen consejo, padre. Gracias. Muy bien. Gracias, padre Felipe. Tenemos por aquí ya 2 manos levantadas y algunas otras preguntas en el chat. Por aquí pregunta Manuel Ramírez Retana, el padre Manuel. Dice, gracias por compartir, padre Felipe. ¿Qué tan adecuado es el acceso desde un dispositivo donde se puede tener toda clase de información, como es el celular, de la Sagrada Escritura, de la oración de la liturgia de las horas, y promoverla con los fieles? A ver, no entendí si es que es bueno promover eso, en el que los Sí, fieles usen el dispositivo. sí, Ok. Ujú. Sí, adelante. Eh, yo entiendo a lo que va la pregunta. Si yo uso el celular para ver películas, ¿cierto? Para ver mis series favoritas. Si uso el celular además para leer noticias, que a veces tienen imágenes fuertes. Si uso el celular para otras cosas menos santas, ¿cierto? O que me han llegado imágenes sensuales que me estimulan de algún tipo u otro, o que definitivamente he ido directamente a buscar esas imágenes, y después con ese mismo artilugio estoy rezando la oración del día, estoy siguiendo la palabra de Dios. Ojo, yo creo que no hay que decirlo. A uno mismo le puede producir como un poco de incomodidad. A mí me ha pasado tantas veces de haber recibido, por ejemplo, estos días, estuve un poco infoxicado, ¿conocen ese concepto? Intoxicación de noticias, infoxicación se llama, infoxication.
que uno como que ya vio tanto. Me pasó cuando estalló la guerra en Tierra Santa, y que me llegaron una cantidad horrible de imágenes de las balaceras, de los muertos en la calle, que yo hacía scroll en X, y no paraba, porque además que los algoritmos, mientras más tú viste algo, más te da. Estuve como 2 días con el teléfono, no podía tenerlo apagado, pero no entré porque no quería ver más imágenes de violencia. Y después me puse a buscar algunos textos para la misa del domingo. Y yo decía, claro, porque aprovecho mientras iba en el bus o algo así, en esta misma pantalla estaba recibiendo la violencia de un lado y la palabra de Dios por otro, y no me gustaba. Yo en las mañanas, por ejemplo, en la tarde, me gusta rezar el breviario, la liturgia de las horas, con el libro, con el breviario mismo, porque es distinto. Hay veces que no se puede. Me ha pasado algunas veces de tener que celebrar la misa porque estaba en alguna parte en especial con el celular. No me gusta. No me gusta para nada. Por eso prefiero no hacerlo. Pero es un recurso. Entonces, si a la gente le dice, le va a llegar a usted el comentario del Evangelio todos los días, o una aplicación, una meditación, puede ser interesante. Por eso no hay que demonizar las cosas. Aquello que se puede hacer y que está la posibilidad de hacerlo de modo analógico, que se haga, con un impreso, etcétera. Yo jamás proclamaría la palabra de Dios, ¿cierto?, levantando el teléfono en la parroquia. Pero alguna vez he celebrado la misa en alguna emergencia y he tenido que leer el Evangelio del teléfono. No me gusta, no me gusta. Por eso yo lo reduciría al máximo, pero no lo despreciemos como un canal de televisión. Yo todos los miércoles, en Chile tenemos un grupo de 7 sacerdotes que hacemos un comentario a la semana de 3 minutos sobre el Evangelio del día. Y a toda la gente le llega a través del celular. Y estamos llegando a miles de personas. ¿Qué le voy a decir al señor? ¿Sabe qué, señor? Usted ya deje usar el celular para mis comentarios, entre todos los días al computador, pero un computador donde no haya visto otras cosas, y descargue la meditación. Que la cosa es facilitarlo. Por eso es un recurso ambivalente. No demonizarlo, pero para aquello que se pueda sustituir, o sea, no sustituir, usar lo original, yo usaría el original, que es la palabra impresa. Gracias, padre. Aquí aparece otra pregunta en el chat, luego ya abrimos el micrófono para 2 personas que tienen la mano levantada. Padre, cuando algunas personas publican imágenes o ideas ofensivas, irrespetuosas, blasfemas, respecto a Dios, Cristo, el Espíritu Santo, la Virgen o la Iglesia, ¿cuál sería una forma adecuada de actuar al respecto para mantener la paz? ¿Hay que ignorar o bloquear eso de nuestras redes o hay que intervenir? ¿De qué forma? Ok. Hay distintas formas de reaccionar dependiendo de por dónde viene el mensaje, etcétera. Porque hay personas que están y que profitan de la red a partir de generar estos sentimientos y estas reacciones. Por lo tanto, si yo digo no, lo primero es darle no me gusta, o sea, no darle me gusta, no le vamos a dar me gusta, ¿cierto? No compartirlo, que mientras más atención tiene esta gente, eh, incluso tienen pueden ganar más dinero. Una persona que tiene más seguidores, entonces, después, hay que saber qué batallas dar y cuáles no dar, porque uno podría estar en la red todo el día dando batallas distintas y discutiendo con gente que no tiene deseo de discutir, que no tiene deseo de verdad, que tiene solamente deseo de agresión. Por lo tanto, ¿para qué le voy a dar espacio a eso? Es verdad, nos hiere el alma tantas veces en que profieren verdaderos insultos, ofensas a nuestra fe. ¿De quién vendrán? ¿Tiene el Señor necesidad de que yo lo defienda a ese nivel? Mejor le pido al Señor que me defienda a mí de caer en la tentación de entrar en esas discusiones. Ahora, si eso se da a través de las redes propias, institucionales, yo ahí sería más cauto, porque no quiero que mi fuente de información, que es la red, la cuenta de la parroquia, se vea dañada por esto, que no se den esas discusiones, porque la parroquia no es un lugar para eso. Y por lo tanto, si en una primera oportunidad se le responde de manera tranquila, informada, que no se aceptarán ese tipo de cosas porque está faltando la verdad, está faltando el respeto, si no reacciona, yo creo que en ese caso no hay problema en eliminar. Después esa persona va a poner, mira, me eliminaron. No hay que dar espacio para que eso siga
ocurriendo. Creo que por ahí iría, pero en todo mantener la calma. El Señor se defiende solo, y en esas pequeñas cosas no hay que entrar. Que el Señor se defienda solo, digamos que no tiene necesidad de que alguien lo defienda frente a un pelmazo que lo que está haciendo es generar polémica. Me refiero a que eso no quiere decir que vayamos nosotros a presentar también muchas cosas como corresponden. Si alguien emite un juicio, da una idea que está incorrecta, uno le puede decir, hermano, esto no es correcto, mira, lee lo que dice acá. Y uno le puede poner un trozo del catecismo, etcétera. Infórmense antes de responder. Si no sabe la respuesta correcta y no tiene la capacidad de responderle serenamente, no lo escriba todavía. Pero sobre todo a la persona que preguntó eso, decirle que comparto su nivel de agitación ante ciertas expresiones que son verdaderamente ofensivas. Tal vez más que cancelar a esa persona, porque a lo mejor no la ven y se siguen mutuamente, silénciela y no ve más sus posteos. Muy bien. Gracias, padre Felipe. Había dos personas con la mano levantada, la bajaron, no sé si puedan volverla a levantar para abrirles el micrófono. Y ya prácticamente, pues con ellos vamos cerrando pues este momento de encuentro que pues agradecemos la disposición de el padre Felipe, ¿verdad? Y confiamos que pues no sea este último espacio que nos conceda compartir, ¿verdad? Así como comunicadores aquí en la diócesis, algunas otras personas de otras diócesis que se han conectado también. Entonces, no sé, por ahí había alguien que tenía la mano levantada. Si pueda volverla a levantar para abrirle el micrófono. O alguien quiera preguntar, en este momento voy a permitir que lo reactiven por ustedes mismos. Si hay alguien que quiera preguntar, que quiera hacer algún comentario, puede ahorita abrir el micrófono y hacerlo directamente con el padre Felipe. Parece que no hay, padre. Ya, yo Parece creo que ya están todos infoxicados. si no infoxicados, más bien pienso que has respondido a las cuestiones con estas últimos quizás intervenciones. Por ahí parece que Salvador quiere Sí, compartir algo. Adelante, Salvador. sí, gracias, Padre Emerson, Padre Felipe. Oiga, una preguntota. Normalmente estamos acostumbrados a realizar una publicación en las diferentes redes de comunicación que hay, pero siempre están basados en una línea que demanda a lo mejor este, el mismo consejo, el mismo comité de la parroquia. Muchas veces hay mensajes o hay cosas que se pueden publicar, pero no lo hacemos porque no nos han autorizado o abierto esa oportunidad de hacerlo o hasta que ellos lo califican. Podemos nosotros libremente, sin faltar a la verdad, sin irnos hacia otro lado, hacer una publicación a manera personal, pero representando desde luego la parroquia o la institución sin demeritar de ninguna manera la función de las parroquias o de los consejos. ¿Lo podemos hacer así? ¿Podemos tener esa libertad? Eso va a depender en gran medida del tipo de misión que ha recibido la persona que está encargada de las redes. O sea, una persona encargada de las redes de una organización, en este caso una parroquia, debería tener un ámbito para poder, por ejemplo, cargar contenidos referentes a información clara, días de las misas, actividades que van a venir. Si dicen relación con opiniones, yo creo que nadie puede emitir opiniones en un ámbito de la parroquia, a menos que sea algo concordado con la parroquia. Queremos dar nuestra opinión respecto a esto como comunidad parroquial. Distinto es, por ejemplo, que si viene, no sé, se acerca la fiesta de San Expedito, ¿cierto? Y sabemos que hay mucha devoción en la parroquia y que nosotros podamos ir subiendo contenidos relativos a San Expedito y no tener que ir al consejo a aprobar, ¿cierto? A pedir que nos aprueben un posteo, una foto que queramos
cargar, ¿cierto? De San Expedito, porque eso haría que el trabajo de comunicación sea lento, sea ineficaz, porque además, si tenemos redes, son para usarlas. Si estamos emitiendo mensajes solamente una vez cada 3, 4 meses, nos sirve mucho, porque la gente no va a estar habituada, no va a ir a buscar información relevante a esa red respecto de la parroquia. Si sabemos que todos los días, por ejemplo, se emite el santo del día o un pequeño comentario del Evangelio o algo que ha dicho el arzobispo respecto de cualquier tema, o lo que dijo la Conferencia Episcopal de México sobre la situación de los migrantes, esos son contenidos buenos que se pueden ir compartiendo, y me parece que alimentan cotidianamente el uso de la red como canal, de la cuenta como canal de comunicación, y crean relación. Si yo quiero expresar alguna opinión mía en la red, en la cuenta de la parroquia, me parece que no es el lugar. Pero si queremos subir otro tipo de contenidos, evidentemente la persona que ya sean formativos o informativos, la persona que tiene a cargo la red debería tener un ámbito de libertad bien delimitado, captando cuál es el criterio del consejo parroquial para poder hacerlo. Bien, gracias, Padre Felipe. Entonces, dejamos una última pregunta en caso de que haya o comentarios, si no, ya para pues cerrar este momento de encuentro, ¿verdad? Pues con espíritu agradecido a Dios en primer lugar siempre, pero también hoy a Felipe, con quien podemos pues compartir este momento. Hola, Bueno, muy buen día. adelante. Mi nombre es Judith, de la diócesis de Nezahualcóyotl. Estoy iniciando el proyecto de comunicación en la parroquia de San Judas Tadeo y Nuestra Señora de Guadalupe. En las redes sociales, en este caso solamente vamos a abrir Facebook y buscaremos de forma impresa, porque sí, la feligresía son más adultos mayores que jóvenes, entonces pues son los medios que planeamos pues empezar a usar. Pero decía el padre, ¿no? A lo mejor cada día poner lo de un santo. ¿Qué tanta es la frecuencia que debemos de usar para que sea efectivo estos medios? Eso se lo va dando lo cotidiano, digamos, usted misma puede ir tomando el pulso. Yo le puedo decir 3 veces al día, que puede ser mucho, o puede ser, pero hay viejitos que pasan el día entero en el computador, en Facebook, esperando que alguien postee algo que puedan escribir, ¿cierto? Y que puede ser también una compañía, si son todos muy adultos y tal vez solos. Por eso les digo que hay que conocer quiénes son, dónde viven, cuál es su situación. Puede ser 1 vez al día, 2 veces al día, pero que lo hagan con regularidad. Si publican la vida de los santos, entonces todos los días publiquen la vida de un santo, no un día sí y un día no. Y a eso se puede agregar, por ejemplo, algún mensaje de lo que está pasando en la arquidiócesis o de lo que está pasando en el país. Si hay algo que crea conmoción nacional, obviamente ustedes pueden poner lo que dice el párroco o lo que expresa el consejo parroquial o la pastoral social de la parroquia. Pero yo les quiero decir algo. Por ejemplo, usted está diciendo que tienen sobre todo adultos mayores, adultos, van a abrir Facebook. Hay que ver si ustedes como comunidad parroquial también se han planteado, por eso esto responde al plan pastoral de la parroquia y también de la diócesis. ¿Son iglesia en salida para ir a buscar a los jóvenes? Porque tal vez puede ser, si ustedes tienen considerado poder pastoralmente irse acercando a los jóvenes, aunque tengan poquitos en la parroquia, a partir de ellos tal vez también pueden crear una cuenta de Instagram con fotos bonitas, y vincularlos a ellos. Y nadie dice que tengan que tener 500.000 seguidores, pero tal vez puede ser una red que se vaya alimentando y que en algún momento llegue a otras personas que también tienen Instagram. La comunicación tiene necesariamente que responder, estar al servicio, estar integrada en el plan pastoral de la parroquia. Si la pastoral, el párroco junto con el consejo parroquial han decidido que los próximos 3 años se va a caminar en esta dirección, haciendo como prioridad pastoral a los jóvenes, a lo mejor a las personas con discapacidad, y entonces necesariamente tienen que abrirse a canales con ellos, sin perder los otros. Pero eso va a depender necesariamente de cuáles son las prioridades que tienen como comunidad creyente. Muchísimas gracias.
Bueno, gracias a Judith. También hay, bueno, hay otra manita levantada de la diócesis de Tlaxcala, entonces no sé si quiera compartir también en este momento. Adelante. Sí, buenas días, perdón. Disculpe, Rosy Sánchez, de la diócesis. Mire, ahorita que estaba mencionando sobre los medios, utilizar, por ejemplo, los medios impresos, nosotros tenemos aquí nuestro periódico mensual diocesano, pero no me cuesta trabajarlo o, ¿cómo decirlo? O sea, no le cuesta a los laicos, por ejemplo, el comprarlo o adquirirlo, pues, porque de hecho su objetivo es evangelizar, más que es informativo, es evangelizar. El público que me cuesta y que es muy difícil es el presbiterio. ¿Cómo poder a lo mejor volver a enamorar o, no sé, cómo, pues sí, contagiar, en este caso que sería nuestra primera mano, a los sacerdotes para enamorarse de que pues el periódico, pues la gente la verdad lo quiere, la gente es quien busca el periódico. Quien es mi primer obstáculo son ellos, los sacerdotes. No sé si me pueda dar algún consejo o algo. Gracias. Por qué dice obstáculo? ¿Los sacerdotes impiden que salga el diario, el Pues periódico? es que dicen, pues es que dicen que la gente ya no lo quiere, que la gente ya no lee. Ya, eso es lo que dicen, y por lo tanto impiden que circule. Usted usó la palabra obstáculo, es para entender, para ver cómo es por dónde darle la respuesta. Ya no lo escucho. Etcétera. Y que incluso dicen que los artículos que salen en las redes sociales, algo que no es cierto, porque nosotros hacemos. Parece que se corta el audio. Se corta el audio. Ya, pero más o menos me quedó claro. Me voy a poner corporativo de una parte y de la otra parte me voy a poner agresivo comunicacional. Nosotros los curas estamos expuestos a una cantidad de mensajes, de comunicaciones, de emails, de reuniones, y después a veces vamos a reunión a una vicaría, vamos a reunión de encuentro del clero y volvemos con así un alto de diarios, comunicaciones, circulares, etc. Entonces puede que haya cierta aversión a lo impreso. Y por otra parte, es cierto que lo impreso muchas veces, como les decía, está en decadencia, pero siempre es una cosa concreta que poder tomar. Más que enamorar a los sacerdotes o reencantarlos con esto, yo creo que pregúntense cuántos de los contenidos que hay en ese diario le ayudan al sacerdote en su misión. Porque usted me está diciendo que no es una cosa informativa, sino más bien formativa. Si es un tema formativo, yo creo que el sacerdote tal vez no tiene tanta necesidad de ese diario, porque me imagino si es un diario para distribuir a todos, el tipo de formación que requiere el público en general es distinto del tipo de formación que requiere el sacerdote. Si estamos hablando de formación catequética, si estamos hablando de formación cristiana, digamos, bíblica, normalmente el sacerdote va a tener un poco más de esa formación. Por lo tanto, pienso yo, ¿por qué le va a interesar ese diario? Si usted lo que está tal vez en ese diario poniendo son contenidos que le deberían interesar, análisis sociopolítico, análisis de la realidad que está ocurriendo en el mundo, no sé, artículos de psicología como para poder acompañar a la gente, artículos sobre tecnología que sean del interés del sacerdote, ¿por qué él no lo va a querer? Yo me preguntaría abiertamente, digamos, ¿por qué un diario formativo, más que informativo, como dice usted, debería ser querido por los sacerdotes? Pregúnteselo y tal vez va a encontrar alguna clave. Por ejemplo, incorporar un reportaje o dos notas que sean verdaderamente del interés de los sacerdotes. Pero para hacer eso, vaya y pregúntele a los sacerdotes cuáles son las cosas que le interesan, qué tipo de contenidos usted necesita. Y no tiene todo el periódico que tener artículos dirigidos que sean de interés de todos. A lo mejor algunas cosas le van a seguir interesando a los fieles laicos de formación y otros le van a interesar solo a los sacerdotes. El periódico impreso lo que tiene bueno es que tiene para todos. Nadie se lee un periódico de la primera punta digamos, a la última. Siempre los contenidos son selectivos y uno se acerca según interés. Pregúntele usted misma a los sacerdotes, puede hacer una
una pequeña encuesta para ver qué contenidos ellos querrían para que ese periódico fuese más interesante también para ellos. Ok, muy bien. Muchas gracias, padre. Bueno, gracias. Gracias, Padre Felipe, por este espacio. Sinceramente, pues quisiera todavía seguir abriendo el micrófono y que nos siguieras compartiendo. Son tantas experiencias, ¿verdad? Las que has vivido, también pues tu misma formación. Sin duda quisiera pues ahorita comprometerte, ¿verdad? A un ulterior encuentro, sabiendo de tu buena disposición y sobre todo también, pues de cómo se va enriqueciendo, ¿no? Esta experiencia y también pues con el presente, ¿no? De la iglesia. Gracias, Padre Felipe, gracias a todos los que se han conectado. Quiero agradecer a nombre de la Arquidiócesis de Durango, de Monseñor Faustino Armendáriz Jiménez, el arzobispo, que pues ha estado muy atento también a esta ponencia del Padre Felipe, a compartir su experiencia y también pues nos ha ayudado, nos ha impulsado, ¿verdad?, para promoverla. Ahorita sobre todo pues como un punto de partida, casi al final de este año hacemos nuestras evaluaciones pastorales, quizás también a título personal, pero no únicamente para mirar hacia el pasado, sino sobre todo en esa proyección hacia lo que viene y pues sobre todo está el deseo de seguirnos formando. Por aquí veía un comentario de Helen Galván para agradecer al Padre Felipe por estos momentos tan enriquecedores, las técnicas, dice, y la motivación para ser evangelizadores digitales responsables y en formación continua. Y haciendo eco de eso, pues creo que es un punto de partida. Gracias, Padre Felipe. Y pues el año que entra presentaremos todo un itinerario, ¿verdad? Donde ojalá que también puedas acompañarnos. Sabemos que ahorita, bueno, les comparto, tú me lo has dicho personalmente, tienes que ya casi ir a dormir, son allá las 7 de la tarde, 7 pasadas, Seis porque pasadas. 6 pasadas, perdón. Tienes un viaje, mañana sales de madrugada, tengo entendido, ¿verdad? No sé si brevemente nos quieras decir a dónde vas, incluso para promover este trabajo que estás haciendo. Voy voy a Ceuta, que es una ciudad española. España tiene dos muy chiquititas ciudades en África, en el Mediterráneo, que son muy importantes políticamente, estratégicamente y políticamente. Y yo estoy involucrado en un proyecto, entre otros que llevo en este momento, de ver cómo la Iglesia Católica está respondiendo a la crisis de la migración en el mundo. O sea, la Iglesia, y no se sabe mucho, tiene un rol primordial en acompañar a tantos migrantes, usando los 4 verbos del Papa, ¿no? En acogerlos, en protegerlos, en promoverlos e integrarlos en la sociedad. Y, y yo soy, digamos, periodista como multitask, que se llama. Entonces voy con mi celular, con una serie de otros instrumentos y hago reportajes escritos y de televisión, video, que cuentan estas experiencias. Hace como 3, 4 días publiqué uno sobre la salud mental, la importancia de la salud mental en las personas migrantes, porque tienen grandes desafíos al haber dejado la patria, llegar a un lugar donde no se pueden insertar necesariamente, cómo también la Iglesia responde a eso, con mucha expertise, porque hay congregaciones como los calabrinianos, que son expertos en eso, están en México, y hay muchas otras comunidades religiosas de distinto tipo, jesuitas, misioneras del Espíritu Santo, bueno, incontable, y mucho obviamente la Iglesia diocesana, que busca responder a estos desafíos. Eso. Hace poco publiqué también otro, de uno que fui a Brasil, la historia de 2 hombres que se vinieron escondidos en barcos separados. Uno estuvo 14 días escondido junto al ancla, junto al motor, al timón del barco. Uno dice, ¿por qué? Y sin comer, sin tomar. El día 5 se le acabó todo, y uno dice, ¿por qué una persona pasa, ¿cierto? 14 días escondido en medio del frío, en medio del Atlántico, sin saber a dónde iba ni siquiera, solo para llegar a cualquier lugar distinto de su país. Porque no les queda otra cosa que arrancar. Papa Francisco, en el último mensaje de la Jornada Mundial de los Migrantes, dice que se debe promover el derecho a no emigrar, que la gente tenga derecho a no emigrar. Y eso solamente se va a dar en la medida en que en los países se den las situaciones para que la gente no tenga que huir. En este momento hay una responsabilidad muy grande también de poderlos acoger de manera ordenada, planificada. Sabemos que una inmigración absolutamente
sin planificar es más dolor también para los migrantes y también para los países que están recibiendo. Pero Jesús fue fugitivo, digamos, ¿cierto? Fue refugiado en Egipto, salió huyendo cuando lo querían matar a él y a su familia. Esa es nuevamente la formación espiritual que tenemos que tener para poder hacer frente a los desafíos que nos plantea el mundo. No solamente manejar el tema de la comunicación, manejar la sociología, manejar la psicología, sobre todo amar a Jesucristo y conocerlo, dejarse amar por él para poder amarlo en los demás. Eso. Muy bien, gracias, Padre Felipe. Ya, aquí nomás viene una pregunta que sí me gustaría hacer. ¿Dónde te pueden seguir? ¿Tienes redes sociales? Bueno, está prácticamente en el sitio de Vatican News. Pienso que varios de los Sí. artículos publicados vienen por ti. Sí, mira, yo lamentablemente desde que trabajo como oficial del Dicasterio para la Comunicación y tengo ciertas responsabilidades institucionales en la Santa Sede, soy muy poco activo en redes para que no haya problemas, ¿cierto? Como yo les decía, me toca manejar muchas cosas de redes, por lo tanto no confundo los ámbitos, ni quiero tener la tentación de confundirlos. Pero el tema migrantes y el tema de la lucha en contra de los abusos sexuales en la iglesia son dos temas que me apasionan y que estoy siempre posteando se los voy a escribir aquí, en mi cuenta de porque es tan difícil decir X, ahí está, que es mi segundo apellido, es Paliat. Ahí posteo reportajes que he hecho, posteo cosas que me interesan, cosas de la Santa Sede, pero no soy tan activo como quisiera, porque también parte del trabajo de la comunicación es saber desaparecer para que aparezca el contenido de la comunicación. Muy bien. Pues gracias, Padre Felipe. Y aquí Gracias a ustedes. queda abierto. Bueno, aquí sigue algún otro comentario. Paz y bien, Santa Alegría, sin duda un gran encuentro de crecimiento. Muy valiosa la aportación del Padre Felipe, poder compartir entre todos para dispersar dudas y así tener más claro el camino para llegar al objetivo que como parroquias o movimientos tenemos. Sigamos aprovechando estos espacios de formación y sobre todo pues llevarlo a la práctica. Pues gracias también a todos los que se han conectado. Gracias una vez más al Padre Felipe. Yo les invito para concluir esta oración, este momento, pues hacer la oración del Padre Nuestro y luego pedirle al Padre Felipe que nos dé la bendición y sobre todo pues con este canal ya abierto para después volvernos a encontrar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Padre Felipe, si puedes compartir tu bendición, por favor. Que por intercesión de María Santísima, Nuestra Señora de Guadalupe, y con la compañía de todos los santos que fueron comunicadores del Evangelio de Jesús, les bendiga el Dios de la misericordia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, Padre a ustedes Felipe. también. Muchas gracias a ustedes. Sigan entusiasmados con la comunicación. Juntarnos nos hace bien porque nos ayuda también a ir adelante cuando a veces la dificultad del trabajo nos tira para abajo. El Señor nos tira para arriba y estar juntos en su nombre más todavía. Muchas gracias, Padre Felipe. Gracias a todos. Buena tarde.